sería trabajar desde un poquito, introducir a lo que es polinomios, un teorema fundamental del álgebra en este caso, y ampliar un poco la información de lo que se presentaba en la guía respecto al teorema de Ruffini, y resolver un ejercicio en específico que me parece que es el ejercicio del, o sea, el taller 2, el último ejercicio es uno de los literales, y ampliar un poco la información. De esto no vamos a resolver específicamente el ejercicio, pero vamos a ampliar información respecto a rectas, funciones y ecuaciones y funciones lineales, ¿sí? Entonces, eso nada más. Si alguien tiene alguna pregunta previa a lo que yo tal vez puedo compartirles, me gustaría que me comenten en este momento, ¿sí? ¿Tienen alguna situación, algo adicional que me puedan comentar? Ya, si no es así, igual pueden pensar en estos momentos. Algo más que yo tenía que decirles, solo para estar clarísimos en fechas. Lo digo ahora y lo digo tan repetitivamente al inicio de las clases porque es un momento en el que estamos todos y al estar con tanto tiempo de intervalo en las clases, ¿no? En este caso, puedo aclarar ciertas situaciones en estos momentos. La siguiente semana, que es la semana del 20 al 26, nosotros vamos a tener clases el 22 y el 24, ¿no? En la mañana, de forma habitual, con ustedes tendríamos de 9 a 10 las dos clases, ¿sí? Salvo que alguien, no sé, salvo que se desee cambiar para el jueves tarde o alguna cuestión, pero yo creo que no, porque vamos a quedar con este horario. El 24, como es en la mañana la clase, tampoco vamos a extendernos tanto porque los temas que vamos a tratar son sencillos, pero bueno, y para quedarnos libre. El 22 tenemos clases normales. Entiendo yo que del 28 al 31 no hay clase ni taller, no hay nada en esa semana. Y en este caso retomamos las clases el día, o sea, la semana del 3. De ahí, en la primera clase, después del 24, la primera clase que nos veríamos sería el 5, salvo que me digan lo contrario, que yo pueda dar otras indicaciones, ¿no? Pero hasta ahora entiendo yo que está eso. El 5, que tenemos en este caso el examen interciclo, y el examen interciclo en este caso va a ser, bueno, virtual, como habíamos quedado, de igual, de 9, pero a 10 y media, por si acaso nos extendemos un poco más, y con cámaras y micrófono prendido para que usted pueda prever eso para el momento de dar su examen. Si no está así, tendrá que ser retirado del examen y bueno, obviamente eso ya implica una situación un poco más delicada, ¿no? Y bueno, a partir del 5 ya tenemos normalmente las actividades. Ahora, la semana del 20, o sea, la semana que tenemos clases el 22 y el 24, también tenemos que tener una prueba de unidad, de la unidad número 2. En este caso, la prueba no va a ser controlada mediante cámaras, sino vamos a tratar de utilizar otras cuestiones. Y en este caso, lo que vamos a hacer es dejar abierta la prueba. Me parece que desde el 22 hasta el 26, ¿sí? Va a quedar abierta. Si usted tiene algún tiempo entre el 22, el 23, el 24, el 25 o 26, puede resolver la prueba tranquilamente sin ningún inconveniente, ¿sí? La prueba dura, creo que esta prueba es de como de 40 minutos, entonces hay para que usted la pueda resolver, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, o tal vez no sé si cambio de fechas o si se cambia de fechas desde coordinación, yo les aviso, pero más o menos el planteo inicial es este. Pero lo del examen interciclo ya no va a cambiar. Listo, entonces, si no tienen ninguna duda, como les dije, voy a comenzar compartiendo un poquito de ideas con ustedes respecto a las ecuaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los talleres, tal vez? No sé si ya les salieron todos los ejercicios. Bueno, yo voy a compartirles esta parte. Bueno, en este caso, después de números complejos, lo que les proponían en la guía era teoría de ecuaciones. Y les hablaban de que las ecuaciones en este caso se formaban por un polinomio, en este caso por un polinomio que está igualado a cero, ¿no? Un polinomio nosotros sabemos que como característica tiene, que tiene, aparte de números, tiene también parte literal, que son las incógnitas, y tiene esas incógnitas están elevadas a una potencia. Y aparte tenemos, en medio de estos, tenemos signos que están, o sea, están relacionados con el número, ¿no? El número puede ser positivo o negativo, cosas así. Por lo general, nosotros para trabajar con cualquier tipo de ecuaciones o polinomios tenemos que ordenar esto que está aquí, tenemos que ordenar a los polinomios, entendiendo que siempre vamos a tener x al cubo, x al cuadrado, x simplemente y un x a la cero. ¿A qué me refiero con siempre vamos a tener? Por ejemplo, si nosotros tenemos un polinomio de este estilo, x a la cuarta menos 1 igual a 0. Obviamente el polinomio que nos interesa es esto, ya completo esto es la ecuación. Yo entiendo que aquí, a pesar de no estar escrito, siempre está un x al cubo y un x al cuadrado y un x. Solo que los coeficientes de esos, los coeficientes me refiero
a los números que están multiplicando la X fueron ceros, ¿no? Y por eso al ser ceros se eliminaron. Entonces yo en realidad lo que tengo al momento de analizar esto, puedo entender que tengo en realidad X a la cuarta menos 0, o perdón, más o menos lo que quieran poner, X al cubo más 0, X al cuadrado, más 0x menos 1, ¿no? Entiendo que todos estos fueron ceros, pero que por eso es que no están presentes escritos, ¿no? Y esto es igual a 0. Entonces, al yo entender esto, esto me permite resolver operaciones y también me permite dar mayor información respecto al grado que yo tengo. Bueno, obviamente como estos desaparecen, digamos, no están presentes en la función, ¿no? Pero el grado que tendría esta función de aquí, la función que estoy señalando en el cuadrito ahora, ¿cuál es? No sé si alguien sabe cómo determinar el grado de una función. ¿Cuánto? Perdón. El exponente máximo que tiene la X. Ya, exacto, es el número al que está elevado la X. Y en este caso es el 3, el mayor número al que está elevado la X. Y en caso de que si yo tuviera un X y tuviera un Y, tendría que sumar esos dos y ver cuál es el mayor en total, ¿no? Perfecto, eso es el grado. ¿Y por qué es importante el grado en un polinomio y en un futuro en una ecuación, ¿no? En este caso porque de ahí se desprende, en este caso, uno de los teoremas fundamentales del álgebra, y es que toda ecuación de este n grado tiene estas raíces, en este caso, bueno, él llama raíces complejas, pero simplemente nosotros vamos a entender que tiene n raíces, ¿no? Entonces, que si yo tengo un x al cuadrado más 6x más 3, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? Esto igualado a 0, esto va a tener dos raíces, llamémoslo raíces a dos respuestas posibles que va a poder tomar esta x. Aquí se generalizaron en complejas. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de números complejos. Yo puedo entender que si tengo yo simplemente, no, 3,0, este a pesar de ser una raíz compleja tiene la parte imaginaria 0, por lo tanto es este real, ¿no? Entonces no me voy a meter en esa explicación porque ustedes ya entienden esa parte. Se puede comprender el por qué me están enunciando de esta forma este teorema fundamental del álgebra. ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo entender que si tengo, permítanme un segundo, ya, que si yo tengo este plano cartesiano y yo en este plano cartesiano tengo representada, por ejemplo, esta parábola al ser una ecuación de segundo grado tiene dos raíces. En este caso las dos raíces, los dos ceros o las raíces serán los que están cortando a la X y en este caso serán raíces reales, ¿no? Si yo tuviera por acá esta parábola no corta el eje X, pero va a tener las raíces o va a tener estas raíces que me están hablando aquí, pero en este caso sí van a ser los números complejos los que me dan respuesta a esas cortes, ¿no? O estarán ubicados las raíces en los números, en el plano de los complejos. Listo, ¿qué otra cosa puedo tener? Si yo tengo también, por ejemplo, este tipo, el plano cartesiano una vez más, y en el plano cartesiano grafico una parábola. Esta parábola de aquí tiene este punto como 0, ¿no? En este caso el 0 al que pertenece sería solo este, sin embargo, se dice que las dos raíces en este caso son iguales y por eso me da una sola, ¿no? Ya, eso ustedes sí creo que lo podemos entender, podemos asimilar, no es tan compleja esta situación de lo que me están diciendo aquí. Y simplemente aquí me dan una información adicional que sería un mapa de las respuestas que me puedan salir al yo resolver ecuaciones. Raíces reales o complejas, en este caso las racionales, que me podrían quedar positivas, me pueden quedar 0, me pueden quedar negativas, y también me podrían quedar respuestas de racionales, que en este caso podrían ser positivas o negativas. Aquí entiendo que esto de los irracionales se relacionaba con lo que me decían a mí de los números irracionales, por ejemplo, cuando yo tengo un x al cuadrado menos 2, esto era igual a 0. Yo podría definir, ¿no? Que en este caso, si yo tenía un x al cuadrado, esto es igual a 2, x, esto es igual a la raíz de 2. Aquí ya salía mi número racional, y aquí era lo que me permitía a mí, en este caso, clasificar a los números irracionales por algebraicos, que son los que se resuelven o los que salen de una ecuación, o los trascendentes, que en este caso eran los, por ejemplo, el número pi, el número de o, el número phi, el tau que existen y esos números. Perfecto, pero bueno, eso es lo que yo les puedo dar de información. Listo. ¿Qué más tenemos? Ya. Nosotros podemos clasificar a las ecuaciones de diversas formas, sin embargo, una clasificación que siento que es bastante útil es por el grado de la ecuación, ¿ya? En este caso nosotros vamos a tener ecuaciones lineales, cuadráticas
Y bueno, obviamente vamos a tener acá cúbicas, pero simplemente se van a llamar de grado superior. Ya le vamos a explicar por qué. De grado superior significa que tiene grado mayor que 2. Puede ser 3, 4, 5, 6, cualquier otro grado. Listo. Alan, en este caso, permítame un ratito. Aquí está. Alison Tello o Paul Sánchez, que les estoy viendo acá en mi pantalla. ¿Me podrían decir cómo un proceso para yo resolver ecuaciones lineales, por favor? ¿Algún procedimiento, algo que yo pueda generalizar de cómo resolver ecuaciones lineales? Ecuaciones lineales se refieren también a las ecuaciones de primer grado, ¿no? No es con la fórmula f de x es igual a mx más b. Más o menos, no específicamente. ¿Se relaciona lo que usted me está diciendo? Sí, pero yo no resuelvo ecuaciones de esa forma. No sé si alguien me puede dar alguna otra idea. No está mal lo que usted me dijo, solo que simplemente no es la forma que yo tengo de resolver una ecuación. Recuerde que una ecuación lineal sería algo de este estilo, ¿no? 3x más 8, esto es igual a 5x menos 12. O sea, puse algo sencillo, pero esto es una ecuación lineal. Yo quiero, si me encuentro con esto, tener un proceso mental para saber cómo resuelvo esto que está aquí. Alison, también le pregunté a usted, tal vez nos puede ayudar. Perdón, no le escuché nada. Le escuché como algo de encontrar el valor de x. Agrupar los términos de x. Ah, perfecto, sí, perdón. Agrupar los términos. Ya, en este caso podemos entender que al ser una ecuación, significa que esto de aquí, de alguna manera, es igual a esto de acá. Por lo tanto, si yo pienso en una ecuación como una balanza, yo puedo comenzar a hacer transformaciones. Y por transformaciones me refiero a que a toda la ecuación le puedo sumar por 2, puedo restarle por 2, puedo restarle por 8, puedo multiplicarle toda la ecuación por 1/3, puedo multiplicarle por 3. O puedo hacer cosas que me convengan matemáticamente para dejar, como me dijo Alison, agrupado las x a un lado y lo que no tiene x al otro lado. Puedo hacer eso, ¿sí? En este caso, evidentemente nosotros ya por la costumbre y por facilitar procedimientos, hemos escuchado que nuestros profesores nos dicen, ¿no? Esto que está aquí sumando pasaría acá restando. Esto que está aquí sumando pasa al otro lado restando. Entonces me quedaría, qué sé yo, 3x menos 5x. Esto es igual, menos 2 queda aquí, menos 8, ¿no? Pero esto tiene una explicación matemática y es justamente una de las propiedades que yo tengo de las ecuaciones. Y es que yo a las ecuaciones, como les dije, les puedo hacer transformaciones, ¿no? Entonces yo a toda esta ecuación o a ambos términos de la ecuación les puedo, por ejemplo, si quiero quitar este 8, a ambos términos les puedo restar 8 y restar 8, ¿no? Si yo resto 8 a este término, este 8 se va y me quedaría simplemente 3x, perdón, más 3x. Y aquí me quedaría 5x menos 2 y aquí me quedaría un menos 8 restando. Y esto es lo que yo mentalmente hago ahora de que este más 8 pasa acá como menos 8, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ustedes también sí conocen o podrían entender. Perfecto. Entonces, ya lo que me dijo Alison, voy a tomarlo como válido para yo resolver una ecuación lineal. Agrupo las x de este lado y lo que no tiene x del otro lado y luego despejo hasta que me quede la igualdad. Perfecto. Ahora, estas serían las más sencillas, las de primer grado. Tengo otro tipo de ecuaciones que serían las cuadráticas o de segundo grado. ¿Cómo resuelvo esas? Por acá ya va lo que usted me estaba diciendo. No me acuerdo a quién le pregunté. Andrés, creo que era. No me acuerdo a quién le pregunté. Amigo, la ecuación cuadrática digo. Ya, ¿cómo resuelvo? Yo quiero buscar dos formas para resolver estas ecuaciones cuadráticas. Utilizando la fórmula general. Exacto, una de las formas, perfecto. No sé quién me dijo esto, pero está muy bien. Una de las formas que yo tengo es utilizando la fórmula general, ¿no? Pero quiero entender qué es esto de la fórmula general. Yo sé que en este caso una ecuación cuadrática está relacionada con una parábola. Y al yo saber que una ecuación cuadrática está relacionada con una parábola, yo puedo traducir eso a geometría. Y después de traducir eso a geometría, yo puedo encontrar relaciones entre los coeficientes de A, B y C que me están presentando en la ecuación cuadrática. Y desde hace muchos años,
Bueno, obviamente la ecuación, la fórmula general, ¿no? Primero se demostró geométricamente, es una demostración bastante sencilla y, o sea, digamos, fácil de comprender, y luego se hace algebraicamente, ¿no? Y se entiende que si yo quiero sacar x1 y 2, que son las dos raíces que yo tengo, voy a tener menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Este es un proceso general, como me dice aquí, es decir, que me sirve para todas las ecuaciones cuadráticas que tengan respuesta, y obviamente aquí es interesante entender esto, porque si aquí me quedaría un raíz de menos 3, por ejemplo, puedo entender que aquí es lo que me quedan estas raíces complejas a las que se referían, ¿no? Pero si tengo a veces procedimientos más fáciles para sacar las respuestas de las ecuaciones cuadráticas, ¿cuáles son? Puede ser factorización. Exacto, existen otras formas que son factorización, ¿no? O factoreo. En este caso, si yo tengo una ecuación cuadrática, yo puedo factorar y puedo ver cuánto me queda. Voy a pausar la clase un momento. Ahora sí, ya. Eso tenemos nosotros, ¿no? Tenemos las ecuaciones lineales y las ecuaciones cuadráticas por un lado. Yo voy a profundizar un poquito esto del factoreo. No voy a explicarles factoreo, ¿no? Porque eso es algo que no nos corresponde acá. Pero simplemente si yo tuviera una ecuación cuadrática de este tipo, que está factorada, ¿no? X menos 2 esto es igual a 0. La persona que me dijo factoreo, ¿cómo resuelvo? O sea, ¿cómo sigo resolviendo? Yo ya tengo, a ver, yo tuve una ecuación que sería de este tipo, ¿no? X al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Yo factoro esto y me queda lo que está acá abajo, perfecto. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí. ¿Qué más hago, pero? Yo ya factoré esto, ¿qué más hago por acá? Se puede dividir ambas partes, o sea, ambos cosas que están en el paréntesis y se puede volver ecuaciones cada una. Exacto. Ahora, ¿por qué hago eso? Yo le entiendo lo que usted me está diciendo y usted me está diciendo algo que es bastante fácil de entender, ¿no? Esta primera parte igual a 0, x menos 3 es igual a 0 y la siguiente parte x menos 2 es igual a 0. Perfecto, yo le entiendo perfectamente que voy a hacer esto. Ahora, yo quiero saber por qué hago esto. Porque este mismo procedimiento de igualar a 0 y poner como por partecitas voy a hacer para las ecuaciones de grado superior, pero quiero saber por qué hago esto. ¿Quién me da una explicación de por qué hago estas cuestiones? ¿Alguien deme alguna idea? Porque ustedes ya me están diciendo cómo hago lo que me dijeron estaba súper bien, pero ¿por qué hago esto? ¿Qué propiedad? Porque, a ver, nosotros estamos aquí trabajando a fin de cuentas con números, ¿no? Si bien esta X que está aquí es una letra, yo entiendo que es una incógnita, yo puedo generalizar que esta incógnita es como, en algún momento va a tomar un valor numérico, ¿ya? Y al tomar un valor numérico, yo entiendo que debe cumplir propiedades de los números. Entonces, nosotros estudiamos, no esta semana, pero la semana anterior, propiedades de los números. ¿Qué propiedad o por qué? O yo les dije que las propiedades que nosotros teníamos en realidad eran axiomas, cosas que ya ni siquiera necesitaban demostración porque ya estaban dadas. Entonces, ¿qué axioma estoy cumpliendo aquí o qué propiedad, si quieren, estoy cumpliendo aquí de los números para que me permita hacer esto? Bueno, aquí no sé si alguien quiere ganarse un punto y me dice. Tengo unos 10 segundos más para que me diga. Así sea arriesgándose. ¿Alguien? Bueno, en este caso, la propiedad que está cumpliendo es la del elemento neutro, ¿no? El elemento neutro de la multiplicación. A ver, yo quiero que ustedes entiendan qué es esto. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero creo que sí. Esto, a fin de cuentas, es dos cosas que están multiplicándose y que en algún momento esa X va a tomar un número y que por lo tanto pueden ser dos números que están multiplicándose, es decir, 3 que multiplica 5. Si yo multiplico 3 por 5, es como que todo este paréntesis puede representar un 3 y todo este paréntesis podría representar un 5 en algún momento, ¿no? Esto me queda un 15. ¿Qué pasa? Yo aquí no quiero que me quede un 15, yo específicamente quiero que me quede un 0. Y yo al querer que específicamente quiero que me quede un 0, significa que uno de los términos en algún momento tendrá que valer 0 para que todo valga 0. Entonces yo puedo decir, en este caso, ¿qué pasa cuando x menos 3 vale 0, no? Porque al hacerse este término 0, si le multiplico por lo que me salga acá, ¿no? Que no sé qué me va a salir, pero esto automáticamente va a valer 0. O puedo pensar, esa es la propiedad del elemento neutro, ¿no? O puedo pensar en este caso, ¿qué cosa? ¿Qué tendrá que valer aquí esto? No me importa cuánto valga, pero yo sé que este tendrá que valer 0 para que
toda esta, en este caso, toda esta multiplicación, todos estos factores que están aquí valga cero, ¿sí? Entonces eso es importante entender por qué hago, no solo hacer algunas cosas. Algunas cosas, bueno, se hacen, pero igual de alguna manera tienen una explicación. Si bien nosotros no la damos acá en clase, tienen una explicación. Y eso es importante irse cuestionando cuando uno aprende matemáticas. Pero bueno, en este caso sería x esto es igual a 3 y x esto es igual a 2. Listo. Ya, esta sería la solución. Esto está bastante fácil de entender, no creo que hay ninguna dificultad. Ya, perfecto. Ahora me interesa a mí que me digan, en este caso, cuáles son los procesos para resolver ecuaciones acá de orden superior. Por orden superior me refiero a las cúbicas, y a partir de las cúbicas ya las de grado 4, 5, 6, así. ¿Cuál era la propuesta que tenían ustedes en la guía para resolver ecuaciones de orden superior? ¿Alguien revisó tal vez? Ahí les daban solo una propuesta, o sea, les daban solo una idea posible. Sami Contento, ¿me puede decir usted cuál era la idea que nos daban en este caso en la guía para resolver ecuaciones de orden superior? Profe, no me acuerdo bonito cuál era. Ya, porque esa es la última parte del ejercicio también, ¿no? Me aparece aquí Paul Sánchez. Paul, ¿me puede decir usted? El método de Ruffini. Exacto, nos decían que el método de Ruffini, o la regla de Ruffini o la división de Ruffini, ya como queramos llamarlo, vamos a ponerle Ruffini aquí simplemente. A mí, personalmente, no sé cómo estaba escrito, perdón, no me acuerdo ahorita, pero Ruffini, ¿ya? La persona que inventó, creó o patentó eso. En este caso, el método de Ruffini yo lo prefiero llamar como una división porque al final de cuentas es eso, ¿no? Es una división que yo tengo, simplemente que es una división, en este caso, simplificada, donde yo no tomo todo el polinomio, sino tomo solo los coeficientes del polinomio y trabajo solo con eso. Listo. Asumiendo que están en orden, el polinomio está en orden y que por eso es que me permite trabajar. Ya. Ahora, yo les pregunto, ¿existirá, por ejemplo, una fórmula general para resolver ecuaciones cúbicas? ¿Existirá una fórmula general para resolver ecuaciones que tengan grado 4? Como nosotros tenemos aquí una fórmula general, ¿existirá una fórmula general para esas? ¿Sí o no? La respuesta solo sería eso. ¿Qué me dicen ustedes? Ustedes como personas que han estado estudiando ecuaciones, ¿qué piensan? ¿Que existirá o que no existirá? Pero a ver. ¿No? La respuesta es sí. Se supone que sí existen fórmulas generales para resolver ecuaciones cúbicas y ecuaciones de grado 4 y 5. Esta de aquí es la fórmula general para resolver ecuaciones cúbicas. Por donde le vean es una cosa que se hace mucho más compleja que mi fórmula general de ecuaciones cuadradas, ¿no? Me dicen, para sacar la raíz 1, la fórmula es esta, para sacar la raíz 2, la fórmula es esta, y para sacar la raíz 3, la fórmula es esta. Si yo quisiera sacar la fórmula general para resolver ecuaciones de grado 4, la fórmula general se va a hacer mucho más compleja y para cada raíz prácticamente es una página de ejercicio, de cálculos, ¿no? Para cada raíz, tengo 4 raíces, entonces va a ser mucho más compleja, pero sí existe. Dejo la idea de que existe para, pues si en algún momento nos preguntan o ustedes quieren saber, ¿no? ¿Existe la posibilidad? Sí, ¿la utilizamos ahora? No. Listo, entonces nosotros vamos a utilizar lo que me dijeron algunos compañeros, la división, regla o método de Ruffini. Perfecto, entonces vamos a resolver este ejercicio que está aquí, que era uno de los literales que les presentaban, no me acuerdo cuál, en el deber, y vamos a resolver por el método de Ruffini. Entendiendo que es una división lo que yo estoy haciendo, solo que es una división simplificada en la que no trabajo con todo el polinomio, trabajo solo con los coeficientes. Por lo tanto, tiene que estar en orden y tiene que, en este caso, no me acuerdo que se había un ejercicio, creo que sí. Por ejemplo, si estaba, lo que les dije hace un momento, ¿no? Si está x a la cuarta más x 3x al cuadrado más 1, por ejemplo, esto es igual a 0, me invento, ¿no? Yo puedo entender que este polinomio en realidad no es solo esto, yo puedo entender que el polinomio es x a la cuarta más 0x al cubo más 3x al cuadrado más 0, más o menos 0x, no me importa por el signo, más 1, esto es igual a 0. Y entiendo que estas posiciones del 0 serán importantes porque yo estoy relacionando en este caso coeficientes
siempre y cuando tengan el mismo grado del polinomio sus numeritos. Listo, entonces, ¿qué me decían para yo resolver esto? Una de las posibilidades es poner este tipo de líneas paralelas, perpendiculares. Yo en realidad resolví este método o algo así. Si ustedes recuerdan del colegio resolver algo así, también vale, ¿no? Yo resolví así en el colegio, pero ya hace muchos años. Pero bueno, en este caso, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que colocar los coeficientes de las expresiones que teníamos ahí. Dayana Macas, ¿podría dictarme los coeficientes de la expresión que yo tengo para colocar en esta línea? En orden desde el mayor. Siempre tendría que ir en orden, ¿sí? Entonces tendría que ir en el orden. Ya le explico en qué orden, pero sí, en este caso comencemos con esto. Sería 1, Perfecto. Voy a ponerle más 1 solo para, ya. 3, Más 3, ya. menos 1, Menos 1. menos 3. Perfecto, muchas gracias. Esto, la pregunta que me hizo Dayana es importantísima, ¿no? Siempre va a tener que ir en orden y siempre va a tener que ir en orden descendente. En este caso voy a comenzar desde el grado más alto que tenga, aquí tengo el cubo, entonces va a tener que ir aquí x al cubo, el coeficiente que tenga el x al cubo, el coeficiente que tenga el x al cuadrado, el coeficiente que tenga el x y el coeficiente que tenga el x a la 0, ¿no? X a la 0 es 1, por lo tanto no está presente y por eso me aparece aquí solo el menos 3. Y eso me sirve, ¿por qué? Porque en caso de que no estuviera, por ejemplo, de que este número no existiera aquí, ¿no? Dayana me hubiera tenido que dictar, ¿qué cosa? Me hubiera tenido que decir más 1, más 3, y aquí hubiera tenido que colocar un 0, ¿no? Pero como si existía, voy a dejarle aquí esto como menos 1. Listo. Ahora, muy bien, muchas gracias, Dayana. ¿Qué más hago? Este es mi primer paso, digamos, porque me hablaba del algoritmo, ¿no? Un algoritmo es una serie de procesos que yo estoy siguiendo para llegar a algo. ¿Qué más hago? Ya hice esto, ¿qué más hago ahora? A continuación. A ver, Daniela Chiña, Daniela, ayúdenme. ¿Qué hago a partir de aquí? Ya ver, yo ya saqué los coeficientes, ¿qué más yo tendría que realizar? Hay que poner el número para el que se va a dividir todos los otros. Ya, ¿y qué número pongo? Disculpe, pero ahí ya no estoy muy segura de cuál número era de poner. No importa, ¿quién le puede ayudar? Es que ese es el punto de la división de Ruffin, que no sabemos qué número vamos a poner. ¿Quién sabe qué número pongo? Divide desde 3. En este caso, lo que le decía, no lo escucho muy bien, creo que, no sé si es por mi audio o el suyo, pero no sé si todos lo escuchan súper distorsionado, pero yo sí. No lo escucho muy bien y me disculpo por eso, pero en este caso lo que hacíamos, nosotros no vamos a tener un número específico que ponemos, porque eso sería facilito, ¿no? Nosotros vamos a tener que ir probando con los números, y ya me va a entender a qué me refiero con probar en la segunda línea de lo que yo voy a hacer. En este caso, nosotros vamos a tener que ir probando los números que multiplicamos con el objetivo de que la última suma o resta que yo realice se haga 0. Ese es mi objetivo, ¿no? Porque ahí logro, según el teorema del residuo, bajarle como un coeficiente, en este caso bajarle un grado al polinomio, ya que me va a quedar una expresión más sencilla que puedo seguir factorando. Ya me voy a explicar. En este caso, los números que yo puedo colocar aquí van a ser números múltiplos de este último número. Yo me fijo en el último número, que en este caso es el 3, y pienso, ¿cuáles son los múltiplos del 3? En este caso, hasta llegar al 3 serían el 1 y el 3, ¿no? Si aquí estuviera el 6, por ejemplo, los números que yo puedo colocar serían el 1, el 2, el 3 o el 6. Serían todos estos números. En este caso, obviamente, no solo tomados el positivo, sino también el positivo y el negativo. Entonces, yo puedo colocar aquí 4 números, pero solo uno me va a servir. Yo puedo colocar aquí el más 1, el menos 1, y puedo colocar el más 3 y el menos 3. Para ir en orden, voy a colocar aquí el más 1, porque voy a comenzar en orden. Podría comenzar con el menos 1, podría comenzar con el menos 3. A mí me interesa comenzar con el más 1. Luego, ¿cuál era el procedimiento? Este más 1 que estaba aquí, yo lo bajaba, ¿no? Como más 1. Y luego, ¿qué seguía haciendo? Joseph Marín, ayúdenme. ¿Qué hago a continuación? No sé si estoy en lo correcto, pero era algo como sumarle o multiplicarle por el 3. Multiplicarle, mezcló un poco las cosas, pero sí, este número que me quedó aquí lo voy a multiplicar por este.
Me quedaría 1 por 1, me quedaría 1. Y luego lo que me salga, le sumo acá. O sea, le coloco aquí y le sumo. 1 por 1, 1, me quedaría aquí 1. Y luego ya hago esta operación para acá abajo, me quedaría 3 más 1, me quedaría 4. Entonces, sí, pero solo está un poquito mezclado lo que me dijo Joseph. Ya, vamos con el siguiente entonces. Con esa misma dinámica, ¿no? Minerva, ¿qué tendría que hacer a continuación? Aquí ya me quedó más 4, ¿no? Yo lo que le dije a Joseph. Vamos a multiplicar Exacto. 1 por 4. Perfecto. 1 por 4 me quedaría 4 positivo. ¿Dónde coloco ese 4 positivo? Debajo del menos 1. Exacto. Entonces aquí coloco más 4, ¿no? Más 4 menos 1 me quedaría más 3. Perfecto, muy bien. Entonces ya el último sería más fácil. Más 3 le multiplico por más 1, me quedaría más 3 y le coloco aquí. Más 3 menos 3 me queda 0. Con este 0 yo garantizo que lo que yo buscaba, según en este caso la regla de Ruffini, ¿no? Porque es una regla, lo que me dice es que yo quiero que este último término se haga 0 en algún momento. Y con esto logro que se haga 0 y ya sé que el número que yo coloqué aquí está bien. No sé si me hago entender. Ahora, esto de la regla de Ruffini lo que me permite también es continuar haciendo esta división, ¿no? Yo aquí ya dividí una parte y ya dejé un polinomio, digamos, un poco más pequeño y puedo volver a dividir. Es mucha información tal vez la que estoy dando, pero quiero aclarar, ¿no? Este más 1, ¿qué cosa es? A ver, esto es mi respuesta, pero ¿qué cosa es esto? No sé si me hago entender. ¿Qué es esto? Porque yo ya saqué esto, pero hago todo esto ¿para qué? No, ¿para qué me sirve este más 1? ¿Qué puedo decir de este más 1 yo? Es la primera respuesta. Ya esa es la respuesta, pero la respuesta de que yo no sé muy bien qué estoy buscando, entonces respuesta de qué mismo es esto. ¿Qué es este más 1? Tiene un nombre específico esto, ¿no? Un nombre que comienza con R. Porque yo ya hice todo ese proceso, ¿pero para qué? ¿Mandé? Diga el recibo. No, el residuo sería más bien lo que me estaría quedando acá. Si aquí, por Es ejemplo, la no sería raíz. 0, por ahí sería el residuo. ¿Mm? La raíz. Exacto, esta es la raíz. Ahora ustedes tendrían que preguntar qué es una raíz, ¿no? Nosotros ya hemos hablado de raíces y justamente lo que dijimos al inicio, por aquí, tiene una ecuación de grado n, va a tener este tipo de raíces. Raíces complejas no me interesa, quiero que me entiendan que son raíces. Raíces se refiere a las respuestas que yo estoy dando y por respuestas me refiero a los números que yo al colocarlos aquí se hacen que esta ecuación se cumpla. Es decir, que si yo coloco el 1 en lugar de la x, hace que todo esto valga 0. ¿Estamos? Y para eso me sirve a mí el método de Ruffini. Porque tengo que entender qué diablos estoy haciendo aquí, porque si no, no va a servir de nada lo que estoy haciendo. Listo. Ahora, de nuevo, voy a pensar. Digamos, este polinomio, que serían los coeficientes de este nuevo polinomio que me quedaron aquí, yo puedo volver a factorarlo, ¿no? En este caso, Karime Aldas, ayúdeme. ¿Cuáles serían los posibles números que pueden ir en este cuadrito? Obviamente yo tengo que fijarme en el 3. ¿Y qué números podrían ir en este cuadrito entonces? Igual el 1 y el 3 como El 1 y el 3, exacto, en positivo y negativo, ¿verdad? Sí. Karime, ¿cuál número quiere usted comenzar a trabajar? ¿Puede decirme el más 1, el menos 1, el más 3 o el menos 3? Creo que mejor sería con al menos 1. Ya, a ver, voy a hacer con el más 1 suponiendo que a ver, su análisis está correcto, ¿no? Usted ya se va a dar cuenta, no sé, luego me va a decir porque usted me dice que el mejor es el menos 1, yo todavía no sé por qué usted me dice eso, pero yo voy a trabajar con el más 1 suponiendo que yo no sé nada de esto, ¿no? Yo digo, para ir en orden, trabajo con el más 1. Ya. ¿Ya? Luego usted me dice por qué me dijo el menos 1. A ver, yo, Ya. suponiendo que no sé, entonces voy a hacer de nuevo el proceso, ¿no? Aquí me quedaría más 1 por más 1 me quedaría más 1 por más 4 me quedaría más 5, que ya sé que voy por mal camino, ¿no? Pero sigo haciendo para demostrar por qué. Más 5 por más 1, aquí me quedaría más 5, y aquí me quedaría más 8. Esto ni de cerca está por ser 0, entonces no es la respuesta. Entonces este más 1 no es una raíz que me sirva, tengo que buscar otro número. Y ahí está lo que me dijo Karima hace un momento. Usted me dijo menos 1. ¿Por qué menos 1? Para que al final quede 0. ¿Ya?
Más 3 y menos 3, para que salga menos 3. Exacto, para que en algún momento estos se puedan restar, porque si no, si todo tengo positivo, Ajá. todo se suma, entonces perfecto. Intentemos con el menos 1, puede ser el menos 3 también, ¿no? A ver, me quedaría aquí más 1. Más 1 por menos 1 me quedaría menos 1. Más 4 menos 1, esto me queda más 3. Más 3 por menos 1, esto me queda menos 3 y esto se hace 0. Por lo tanto, otra respuesta que yo puedo dar es esta. Otra raíz es menos 1. Significa que si yo reemplazo el menos 1 aquí, esto me queda 0. ¿Estamos? No sé si ahí se entiende un poquito más. Ahora, este método de Ruffini me sirve para otra cosa que a mí me parece lo más importante incluso, y me parece un poco más fácil de entenderle así. A mí el método de Ruffini me sirve en realidad, o yo lo utilizo en realidad para factorar. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que al ser estas de aquí, estas dos, ¿no? Raíces, estas de aquí, yo puedo escribir esto en lugar de ponerle como un polinomio que está solo con sumas y restas, yo puedo escribirle como un polinomio factorado. Voy a borrar esto de acá arriba porque eso no me sirve. Listo. Entonces yo puedo entender que este número que está aquí, lo puedo escribir en realidad como x que multiplica a este número cambiado de signo. Menos, perdón, le resta menos 1. Y esto le multiplica a ¿qué? A un x, a este cambiado de signo, x más 1. Y aparte le multiplica a lo que me quedó de residuo, ¿no? Eso es lo que hablaban, es como un residuo. ¿Y esto qué sería? Como esto se fue bajando de grado, digamos, el x al cubo se eliminó, el x al cuadrado, eso es como que bajarle de grado, entenderle esto, el x al cuadrado se eliminó, eso si averiguo un poquito más del teorema del residuo también se entiende ahí. ¿Qué me quedaría? Simplemente me queda un x y un término independiente. Entonces me quedaría un x más 3. Lo que me queda aquí no le cambio de signo. Solo lo que me quedaba en esta línea de acá le cambiaba de signo. Entonces, si yo multiplicaría toditas estas cosas de aquí, me vuelve a dar la misma expresión, que sería la expresión inicial, que es la cosa que yo tenía aquí. ¿Estamos? Entonces, yo sé que todo esto es igual a 0. Y una vez más, como habíamos indicado hace un momento, si yo aplico la propiedad, aplico la propiedad en este caso del elemento neutro, puedo entender que esta de aquí, este x menos 1, esto vale 0, que este x más 1 vale 0 y que este x más 3 vale 0. Por lo tanto, las tres raíces que yo encuentro son ¿qué cosa? X igual a 1, x igual a menos 1 e x igual a menos 3. Que se cumple la condición, ¿no? De lo que me habían dicho del teorema fundamental del álgebra, de que siempre voy a tener tres raíces. Me decían complejas, pero yo entiendo que esto puede ser un número complejo si lo escribo como 1,0. No me interesa eso, simplemente me interesa esta respuesta, ¿no? Listo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Profe, no sé si Dígame. pueda explicarme, perdón, ¿de dónde había salido el x más 3? Ah, ya, de la última parte que yo tengo. De la última parte de aquí. Déjeme enseñar. De aquí. Ya, listo. Ya, le voy a explicar algo también adicional, ¿no? Aquí, deme un segundo, yo voy a borrar esto y voy a suponer que, ¿se acuerda que Karime me dijo que yo podía poner aquí en este numerito el más 1, menos 1, el más 3 y el menos 3? Voy a suponer, Joseph, que ninguno de esos se me hizo 0, ¿no? Yo probé con todos los 4 números y ninguno se me hizo 0. Voy a suponer eso, porque no pasó, pero voy a suponer. En ese caso, la respuesta sería, como yo ya logré eliminar 1, entonces la respuesta sería x menos 1, a este le cambio de signo, ¿no? X menos 1 que multiplica, ¿qué? Como le bajo, ya el x al cubo es como que ya le bajé un grado. Entonces, estos de aquí van x al cuadrado más 4x más 3. No sé si me hago entender lo que hice. ¿Sí? Esto creo que le va a servir para otro ejercicio también. Entonces, por ejemplo, este de aquí pasa a ser el coeficiente del x al cuadrado. Lo que coloco acá es un grado menos de lo que estaba acá, el inicial, ¿no? Este 4x sería el grado del x y este 3 sería el independiente. ¿Estamos? Entonces, si yo no hubiera podido factorar más, me hubiera quedado hasta aquí, estaba bien. Otra cosa que podría ser otra opción, ¿no? Ya le lograba encontrar esta raíz y luego esto le factoraba con la forma que ustedes sepan factorar trinomios, también le daba lo mismo. Entonces, es como que posibilidades que tenemos, porque como le digo, para mí, si yo entiendo correctamente lo que estamos haciendo con la regla de Ruffini, a fin de cuentas es factorar, ¿sí? Entonces estamos haciendo esta parte de factorar. No sé si me hago entender ahí, Joseph, o no. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Ya, perfecto. Listo, entonces eso sería. Estos 15 últimos minutos, si no tienen ninguna duda,
voy a preguntarles de esto un poquito, consultarles, a hacer alguna aclaración de este tema de aquí. A ver, ya. A ustedes en la guía les decían, y en general se conoce, ¿no? Que si tenemos una ecuación lineal, por ejemplo, 2x más 3, esto es igual a 0. Esto es una ecuación lineal, una ecuación de primer grado. Si yo no tengo solo una incógnita, como es la x, yo en lugar de tener el 0, tengo una y. Esto se convierte en una función, y se convierte en una función lineal en este caso. Porque esto, al estar elevado a la 1, va a representar una línea recta. Siempre. Ahora, yo puedo entender que al tener una línea recta tiene propiedades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿no? 2x más 3. Una línea recta una opción, ¿no? Es que esté representada más o menos de esta forma. Una recta cualquiera, me estoy inventando, ¿no? Y lo que yo puedo entender es que esa recta cumple, como les dije, ciertas características, propiedades que tenemos, y una de las principales es que yo tengo que entender que por dos puntos, por el punto A y por el punto B, va a pasar una sola línea, siempre, ¿sí? Salvo que sea en el mismo punto y ese tipo de cosas. Pero si yo tengo un solo punto, por este punto que está aquí graficado verdecito, que se va a llamar C, pueden pasar infinitas rectas, ¿no? Pueden pasar rectas infinitas, perdónenme lo chueco, pero ustedes me entienden que por ahí pueden pasar infinitas rectas. Mientras que si yo tengo esta línea de acá, yo tengo dos puntos, por ahí puede pasar una sola recta. Entonces yo ya tengo esa idea medio clara, ¿no? Ahora, ¿qué más? Esto de aquí, el estudio de las rectas y el estudio de los puntos, y no sé, de lo que estoy hablando, se llama geometría analítica. Esta es una materia que ustedes van a ver desde enero. ¿Y por qué van a estudiar esto? Porque la geometría analítica lo que hace es una mezcla, ¿no? De mezclar la parte o los procedimientos que yo utilizo en el álgebra con todo lo que conozco de geometría. En este caso, geometría, triángulos, rombos, puntos, líneas, segmentos. Toda esta geometría se mezcla y se utiliza con los procedimientos del álgebra y se forma la geometría analítica, ¿no? Existe una geometría que no es analítica, que me parece que en la universidad la llamamos geometría plana y esférica, en la que yo, por ejemplo, simplemente, es una de las primeras materias que ustedes en arquitectura tienen que tomar, ¿no? Ustedes simplemente, mediante demostraciones, tienen que decir todo. O sea, en lugar de poner números concretos, tienen que demostrar todo simplemente por los teoremas y axiomas que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, no sé, si esto está aquí bajo una perpendicular, puedo entender que este lado está relacionado con este de diferentes formas, ¿no? Ya existirán propiedades o que se cumplan. ¿Qué más puedo decir? Por ejemplo, uno de los primeros teoremas que les va a tocar demostrar, que si yo tengo estas paralelas, estos ángulos de por acá van a ser correspondientes, alternos, qué sé yo. Ese tipo de cosas donde yo no tengo cantidades, se llama simplemente geometría plana. Pero este estudio de aquí, donde nosotros vamos a colocar cantidades y se mezcla, como les digo, con los procedimientos del álgebra, se llama geometría analítica. Ahora, en este caso, hablando de nuevo de la recta y contextualizando con el problema. Yo tengo, esta es una X, yo tengo, esta es una Y, este es un plano cartesiano, ¿no? Yo sé que esta recta tiene como característica una cosa que se va a llamar pendiente, y quiero que ustedes me hablen un poquito de esta pendiente, porque esto les servía en un poco, ¿no? Para hacer el literal B, y dependiendo de cómo lo interpretaron, podían entender que el literal C también les servía sacar o entender lo que es la pendiente. Solo para conversar, como les digo, un poquito. ¿Quién me puede decir o explicar qué cosa es la pendiente de una recta? Una recta cualquiera, ¿no? O la palabra pendiente en general, ¿no? No específicamente acá con una definición formal. Pero la palabra pendiente en general, ¿qué significa? Profe, ¿hace referencia a una inclinación? Exacto. En palabras naturales, lo que nosotros podemos decir es que hace referencia a la inclinación. Perfecto. Hace referencia a la inclinación, en este caso, la inclinación que yo tengo. Si yo tengo en una recta, si yo tengo, vamos a ver la inclinación respecto a qué, ¿no? Si yo tengo este plano cartesiano y yo aquí grafico esta recta, ¿cuál es la inclinación? A ver, esto me queda chueco, pero piensen que es una recta horizontal, ¿no? Si yo tengo esta recta, ¿cuál es la inclinación de esta recta? Le voy a llamar recta 1. Cero. Cero, exacto, no tiene. Por lo tanto, la pendiente es 0, perfecto.
Esto de la pendiente cero les servía, como les digo, para entender aquí. Me dice, escribe la ecuación de la función lineal cuya gráfica contiene al lado mn. El lado mn, o sea, que tenía los puntos mn, era esta recta que estaba aquí, que lo estoy graficando ahora de verde, y esta recta tenía pendiente cero. La recta, al tener pendiente cero, no tiene ninguna inclinación y se escribe simplemente de la forma como. Y igual a como. O f de x igual a qué cosa. Porque se supone que ustedes ya hicieron esto. F de x es igual a qué cosa. Diego Cajamarca, cuenta. MX más B. Ya, esa sería la forma general, ¿no? Y o f de x es igual a mx más b. Nosotros ya sabemos que aquí, en esta gráfica que queremos, m va a valer 0 porque no tiene inclinación. Entonces tiene que ser y igual a b. ¿Qué cosa es b? Cero. No, b ya no es 0. M es 0 porque m es la pendiente, no tiene inclinación y es 0. Eso sí les creo, pero b no es 0. ¿Qué es b? M era la pendiente, ¿no? Pero b, ¿qué cosa es? El corte con y. Este es el eje y. Y si yo veo dónde está cortando al eje y, eso representa la b en mi ecuación. Entonces aquí, ¿cuánto tendría que ser? ¿Qué valor específico tendría que ser en este ejercicio esta y? Menos 2. Exacto, menos 2. Y yo entiendo que menos 2 era la respuesta de la que está aquí. Y me decían, ¿qué tipo de función representa? ¿Qué tipo de función es? Ese tipo de funciones tiene un nombre específico. Las funciones que están acá se llaman funciones lineales, ¿no? Pero este tipo de funciones que son lineales, pero están totalmente horizontales, ¿cómo se llama? No sé. Continuo. Constantes. Hay algunos libros que le llaman continuos. No está mal, no está mal. Yo sí he visto libros y páginas que le llaman continuas, pero en otros también se llaman constantes. Le dejo ahí como inquietud eso. Pero bueno, estamos bien. Listo. ¿Alguna pregunta adicional de esto? Yo creo que no. Simplemente en estos 7 minutos, si ustedes no tienen ninguna pregunta, como les digo, yo voy a profundizar un poquito más. Tal vez no, darles una pista primero de cómo resolver el C. No sé si alguien me quiere decir cómo resolvió el C. Porque se supone que ustedes no tenían dudas, por lo tanto, si no tenían dudas, significa que ya resolvieron. Profe, yo con las dos ecuaciones que tengo ahí, Ya, perfecto. en la una Demos reemplacé segundos. lo de... Tenemos dos ecuaciones, ¿no? Pero yo voy a escribir la primera si quieren. Mx más 6. En lugar de poner f de x, yo voy a poner y igual a mx más b. Aquí yo tengo tres, perdón, no es más b, es más 6. Yo tengo aquí tres incógnitas. Tengo como incógnita y, tengo como incógnita m y tengo como incógnita x. Son muchas ecuaciones. Entonces, cuénteme. ¿Cómo puedo ya, hacer? profe, o sea, ya tomé las dos ecuaciones para poder sacar la coordenada de P y luego reemplacé en Y el menos 2 que sacamos en la pregunta anterior. Ya. La ecuación de mx más 6. Ya. Y también reemplacé el menos 2 en x tomándole de la una coordenada. Ya. Voy a formalizar un poquito lo que usted me está diciendo, pero creo que tenemos la misma idea de lo que hemos hecho. Lo que yo hice para resolver este ejercicio fue entender. Entender que esta recta que está aquí, y igual a mx más 6, es esta cosa que está aquí. Es esta recta que yo le estoy graficando morada, ¿no? Que en realidad se va a extender del más infinito al menos infinito. Solo que por geometría me están diciendo, a mí solo me interesa esta partecita de aquí. Sin embargo, la que en realidad está existiendo es toda esta, ¿no? Y en este caso, como yo tengo tres incógnitas, y, m y x, yo de ley necesito al menos calcular qué cosa es esta m. Entonces, para yo calcular qué cosa es esta m, en lugar de colocar que yo tengo una y cualquiera y tengo una x cualquiera, puedo entender que un punto que cumple esas condiciones de x y y es el punto que habíamos calculado en el literal anterior, que es menos 2 y menos 2. Yo puedo entender que si reemplazo ese aquí, entonces esto, ¿no? En lugar de tener y, yo no voy a poner y, yo voy a poner, qué sé yo, menos 2, esto es igual a m, y en lugar de poner x voy a poner menos 2 más 6. Yo aquí ya tengo una sola incógnita, puedo encontrar m,
Y al yo encontrar m ya me quedo con una ecuación, ¿no? Ya me quedo con una ecuación que ya simplemente es un poco más fácil y que luego me permite igualarse con la otra ecuación, que voy a hacer algo parecido, para encontrar cuál es la intersección de estas dos, que sería en el punto P, que es lo que me interesa a mí determinar. Esa sería una de las formas. No sé si alguien tiene otra forma. Del otro grupo a mí me comentaron otra forma de hacer esto, que yo podría, no sé, o sea, podríamos debatir si está bien o está mal, pero no sé si alguien tiene alguna otra forma de hacer. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Alguien se le ocurrió tal vez hacer esto por puntos medios? ¿No? Bueno, una idea que un compañero propuso, ¿no? Es como que a mí me están hablando de que esto en un futuro va a ser un rombo, ¿no? Yo pienso, si yo pienso en lo que es un rombo, yo sé que un rombo es una figura también medio simétrica, en las que yo voy a tener aquí una diagonal y aquí voy a tener otra diagonal, ¿no? Aquí estoy teniendo esta diagonal. Y yo puedo completar la figura de esta manera, obviamente bonito, ¿no? Bien hecho esto. Puedo completar de esta manera. Y al yo entender que puedo completar de esta manera, yo puedo entender también que en este caso, esta distancia, puedo sacarle la mitad de esta distancia. Esta distancia va desde el -2 hasta el 4. En realidad se está moviendo en distancia 6 unidades. Por lo tanto, si yo saco la mitad de esto, es decir, 3 unidades, 1, 2 y 3, llego aquí a la mitad y para acá tengo 1, 2 y 3. Tengo como que 3 espacios, ¿no? Si ustedes hacen con una escala adecuada, les va a quedar más bonito que lo que me está quedando a mí. Entonces, aquí yo entiendo que este es el punto medio y si este es el punto medio, yo ya sé que en este caso x vale 1 y ya de aquí se me hace mucho más fácil calcular el y que me quedaba acá. Es una idea que les puedo dar, que también sin utilizar ecuaciones ni álgebra ni nada, también puede salirme la respuesta, ¿no? Pero bueno, aquí ya sería la creatividad que ustedes tengan al momento de resolver esto. Voy a quedarme hasta aquí. Si alguien tiene alguna otra duda de algún otro ejercicio, les escucho con gusto. Si no, podemos nomás retirarnos.